gracia de Cristo reanima tu El tema amor y de esta noche tiene que ver con lo que algunos plantean, que sobre el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, algunos dicen que está aún vigente. ¿Será así de lo que la Escritura señala? Hay muchos grupos que el día de hoy utilizan el Antiguo Testamento para afirmar muchas de sus doctrinas y aplicarlas, pero eso no está bien. Y eso es lo que vamos a ver hoy en este estudio, refiriendo a este error que hay en el sentido de decir que el Antiguo Testamento está aún vigente. Así que vamos a comenzar a analizar este tema, porque que es cierto, vamos a estar un tiempo analizando este tema. Hoy lo vamos a introducir, puesto que hemos preparado varios otros estudios anexos a lo que vamos a ver en esta noche. Ojalá que podamos al menos terminar esta primera parte hoy día, y si no, la seguiremos el próximo jueves, y hasta finalizar en el mes de diciembre con este tema. Es un error. El Antiguo Testamento no está vigente. Dios nunca tuvo la intención de que el Antiguo Testamento fuera algo duradero. La Escritura así lo señalaba. Los apóstoles así también inspirados por el Espíritu de Dios, pudieron enseñarnos tal verdad. Era temporal. Iba a durar tenía un límite. Y ese límite es como el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 19, usa la palabra hasta. Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones, hasta. Ese es el límite, esa palabra limita hasta, nos señala el tiempo que estaría vigente. ¿Para qué sirve la ley? Comienza el apóstol a referirse ya bien avanzado en el libro de los Gálatas. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, dice, fue añadida a causa de las transgresiones, y es una de las revelaciones que tenemos, la razón de por qué se entregó la ley. Fue añadida, una de las a causa de las transgresiones, pero dice hasta que viniese la simiente. Y esa simiente es Cristo, como él lo ha discutido un poco más en este mismo libro, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, era hasta que viniese Cristo, la simiente. Y también de acuerdo a los textos que vienen, ahí en el libro a los Gálatas, que esta noche vamos a ver bastante porque es una carta que tiene mucho que decir sobre el tema, ahí en el capítulo 3, en los versículos 22 hasta el 25, el apóstol va a señalar que la ley de Moisés fue usa la palabra nuestro ayo. Y la palabra ayo es una palabra que tiene que ver como nuestro maestro, nuestro instructor. La palabra ayo tiene que ver con aquel personaje que las familias contrataban para sus hijos. Y él se hacía cargo de la instrucción de los jóvenes hasta cierta edad. Era hasta cierta edad que este maestro, este instructor les enseñaba y estaba con ellos durante un periodo, y cuando llegaban a cierta edad, entonces ellos podían seguir su vida por sí mismos. Entonces Pablo usa esa palabra tan importante en el mundo griego, la palabra ayo. Y la ley de Moisés fue nuestro ayo, pero no estamos bajo ese ayo. Y al decir Pablo que no estamos bajo ese instructor, ese maestro que era transitorio hasta que viniese la simiente, nos hace notar que no estamos bajo el antiguo pacto. La Escritura dice ahí en los versículos, Gálatas 3, versículos 22, 25, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, el Evangelio, que ese es uno de los grandes temas de la carta a los Gálatas, el Evangelio y la ley, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Ahí ese es uno de los tantos versículos que hace el contraste que hay entre la fe y la ley. Estábamos, dice, confinados.
bajo la ley, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Iba a venir el día en que la fe habría de venir. De manera, y que esta es otra de las razones de la ley, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, este instructor, este maestro temporal, y que tenía el único propósito, la ley, para llevarnos a Cristo. La ley nos revelaba al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe, declarado justo ante los ojos de Dios, porque eso es la palabra justificado, declarado justo ante los ojos de Dios. Pero venida la fe, dice el apóstol, ya no estamos bajo, o sea, ya no estamos bajo el antiguo pacto, ya no estamos, ahora hay otra cosa que prevalece, y es la gran discusión que hace Pablo ahí en la carta a los Gálatas, por esta desviación de los hermanos hacia la ley de Moisés para buscar a través de la ley la justicia que viene de Dios. Hay los apóstoles que son inspirados por el Espíritu Santo de Dios, a los cuales el Espíritu de Dios los guió a toda verdad y a toda justicia. Estas referencias que tenemos dentro de las cartas apostólicas, escritas por Pablo, dice que nos muestran claramente que la ley antigua no está en vigencia. Pablo, haciendo esa comparación, por así decirlo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 4, él se refiere, esa analogía, esa es la verdad, hace una comparación del matrimonio con la ley, y se refiere en el versículo 4, al concluir lo que ha dicho, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley. Habéis muertos a la ley mediante, se refiere al cuerpo de Cristo. Estas expresiones muestran claramente que la ley no está en vigencia. Habéis muerto a la ley. Cuando hace la analogía del matrimonio, dice versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Entonces viene la conclusión de esta analogía, la tomada del matrimonio, al decir, así también vosotros, hermanos míos, vosotros habéis muerto a la ley. ¿Y a través de quién? Mediante la muerte de Cristo, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahí en el versículo 6, hay otro, Romanos 7, versículo 6, Pablo dice, pero ahora, cuando está escribiendo ahora, ese es el énfasis, estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Palabra muy parecida en estas palabras, régimen viejo de la letra, a lo que Hebreo, el libro también, esta frase pareciera reconocerse allí. Estamos libres de esa ley. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, y cierto está que hay varias otras expresiones en este pasaje de segunda a los Corintios, en el capítulo 3, dice en el versículo 11, habla, porque si lo que perece, esa es una de las frases que hace el apóstol acá, al comparar la ley de los 10 mandamientos, él dice en el versículo 6, el cual, el 3:6, nos hizo ministros competentes habla de un nuevo pacto. La Escritura en realidad, una vez lo dije, no habla del Nuevo Testamento. Bueno, sí, esto es una palabra que Pablo usa así, la palabra pacto, nuevo pacto o antiguo pacto, como lo dice el versículo 14, cuando leen el antiguo pacto, nuevo pacto, antiguo pacto. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento,
Es algo que se añadió en los siglos posteriores a los apóstoles, y que tiene ese significado, hablando de testamento, pero la palabra pacto es una palabra mucho más bíblica, porque ¿qué es lo que es un pacto? Es un acuerdo entre dos personas. En este caso, entre Dios y el hombre, nunca entre el hombre y Dios, es entre Dios y el hombre. La Biblia habla del antiguo pacto y del nuevo pacto, y lo deja muy claro. Hay el día de hoy mucho error al no poder comprender estas expresiones dentro de las Sagradas Escrituras, y especialmente en esta parte que estamos viendo en los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, que hablaron claramente el fin del antiguo pacto. Nos hizo ministro entonces competente de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, se refiere a la ley, más el Espíritu vivifica. Y el apóstol se va a referir a la ley, al antiguo pacto, dice, y si el ministerio de muerte, versículo 7, grabado con letras en piedra, por eso se está refiriendo a los 10 mandamientos, eso está muy claro ahí en el capítulo 34 de Éxodo, en los versículos 29 al 33, donde está la historia registrada cuando Dios entrega en piedra estos mandamientos, esos 10 mandamientos. Estos no están en vigencia, como vamos a ir viendo a través de los diferentes estudios que vamos a tener sobre el tema. El antiguo pacto es hecho exclusivamente con la nación judía, no nada tenemos que ver nosotros en esto, los gentiles. Y eso lo señala muy claramente ahí en Éxodo, capítulo 34, versículo 29 33. Bueno, ya vamos a estudiar eso en este capítulo, en un estudio en forma especial. También en el versículo 9, bueno, dice el versículo 7, si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, dice, la cual había de perecer. La cual había de perecer. El versículo 9, y si el ministerio de condenación, Pablo está hablando aquí, el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, para señalar a la ley. Porque si lo que perece, versículo 11, tuvo gloria. Y dice, y versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, que es una palabra que después va a usar el apóstol Pablo ahí en la carta a los Efesios, es Efesios capítulo 2, versículo 15, usa la palabra aboliendo, que es una palabra, dice, aboliendo en su carne, ¿no? Borrando, es una palabra que tiene que ver con borrar, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Pablo usa la palabra abolir, aboliendo, borrando en su carne, en su sacrificio, en la cruz, como lo va luego a referir ahí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 14, usa otra palabra, anulando, dice, anulando el acta de los decretos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Eso no es Efesios 2.14, Colosenses 2.14, ahí yo me confundí. Todo el versículo nos muestra lo que ha sucedido. Ha sido anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Esta carta, al hablar del acta, está hablando de esta carta magna que había, dice, contra nosotros, que era contraria, porque hacía la separación, como lo ha señalado entre judíos y gentiles, el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, al decir el capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, hablando de la esperanza nuestra en Cristo, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa muralla que separaba judíos y gentiles, anulando, como dice Colosenses, lo dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola, la quitó del medio y clavándola en la cruz.
Estas son expresiones de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, refiriéndose al fin de algo, ¿no? Al fin de lo que era el camino de justicia a través de la ley, y ahora la revelación que Dios estaba entregando a través del Evangelio. Ahí en Hebreos capítulo 10, vamos también a ver, 10 versículo 9, dice, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero. ¿Y cuál era aquí lo primero? Bueno, él lo está refiriendo en el capítulo 10. Todo el libro de los Hebreos es una tremenda explicación sobre el fin de este antiguo pacto y de este nuevo pacto fundado sobre las mejores promesas, todo lo mejor. El libro de los Hebreos va refutando toda esa esperanza que estaban poniendo algunos que estaban volviendo atrás, volviéndose a través de la ley y desechando, y cuidado, desechando lo que era una salvación tan grande que había venido a través del Evangelio, de esta nueva revelación para toda la humanidad. Bien, dicho esto, podría añadir que si el antiguo pacto estuviera vigente, quedándonos un poco acá en el libro de los Hebreos, Jesús no podría ser sacerdote, porque Hebreos capítulo 8 versículo 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentan ofrendas según la ley. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino a la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Pero la Escritura va a enseñar que Cristo no solamente es sacerdote, sino que lo proclama como el gran sumo sacerdote, establecido por Dios según el orden de Melquisedec. Y dice ahí en Hebreos capítulo 4, en los versículos 14 y 15, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Y dice quién es, que traspasó los cielos, y lo identifica Jesús. Ese es el nombre de nuestro Cristo, del Mesías Jesús, el Hijo de Dios. Teniendo un gran sumo sacerdote, retengamos, nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y este cambio, que la Biblia, al señalar que no solamente es sacerdote, sino que es gran sumo sacerdote, añade Hebreos capítulo 7, versículo 14, que hay una prueba que produce este cambio en el sacerdocio. ¿Y cuál es esa prueba? Que entonces se cambió la ley. Ha habido un cambio de ley. Y eso es lo que señala Hebreos 7:14, porque cambiado el sacerdocio, el término del sacerdocio levita, siempre hemos dicho que todo el aparataje del judaísmo y de todo lo que se hacía en el templo, el santuario judío, quienes le daban fuerza, por así decir, la vida para que eso estuviera vigente, era el sacerdocio levita. Pero la Escritura señala que él ha sido cambiado. Ahora el sacerdocio viene de otra fuente, que también la Escritura lo señalaba, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, tenía que cambiar la ley. Ya no podía estar vigente la misma ley que regía todo el santuario, todo el sistema del templo judío con el sacerdocio levita. Esto ha sido cambiado. Ya aquellos ya no tienen ningún valor de existir. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que es necesario en esta primera clase nosotros de poder ver de guardar la ley de Moisés? De guardar, como vamos a ver, ¿no? Que hay algunos que piensan que pueden guardar ciertas partes de la ley de Moisés. Pero la Escritura no señala eso. Mire, hubo algunos en el primer siglo que enseñaron que las personas debían guardar la ley de Moisés. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 15, versículo 5? Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído
se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos en relación a la gentilidad y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos querían que los gentiles fueran circuncidados y luego que ellos que guardaran la ley de Moisés. E incluso hubo otros que quisieron estar bajo la ley, como pasó con todos aquellos que el apóstol Pablo en su primer viaje en la provincia de Galacia les enseñó el Evangelio. Y ahí en el carta capítulo 4, versículo 21, Pablo discute con ellos y dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, decidme los que queréis. Por eso puse yo, algunos quisieron estar bajo la ley, y eso fue el problema con los gálatas. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿Quieren ustedes estar bajo la ley? Pero, bueno, ¿no habéis oído la ley? Bueno, ahí va a estar todo el argumento del apóstol Pablo, que siempre es bueno repasarlo dentro de las cartas hacia... Este fue un gran problema en el primer siglo. Hoy hay también gente que está tratando de guardar la ley, o parte de la ley. Pero uno no puede guardar la ley hoy, o parte de ella, sin las severas consecuencias que las escrituras nos señala, porque los apóstoles, cuando discutieron este tema en el primer siglo, dijeron que, como pasó en el caso de los Gálatas, una de las consecuencias era que nos volvía a poner en esclavitud. A los que estaban tratando de imponer la ley de Moisés a los cristianos, Pablo dijo ahí en Gálatas 2, versículo 4, y dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, dice, introducidos a escondidos, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, habían algunos que estaban tratando de imponer la ley de Moisés a los cristianos. Pero a reducirlo a qué cosa? No a la libertad que tenían en Cristo ahora, sino de reducirlo, dice Pablo, a esclavitud. Y a referirse a eso se refiere lo que estaban tratando de imponerles, la ley de Moisés a los cristianos. Ahí en Hechos capítulo 15, versículo 10, cuando los apóstoles y los ancianos ahí en Jerusalén se reunieron, apóstoles y ancianos ahí de la iglesia en Jerusalén, se reunieron para considerar si se guardaba la ley de Moisés. Pedro declaró muy claro en esa oportunidad. Y les dice, le hace ver de que ahora pues, le dice 15:10, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Esa fue las expresiones de un apóstol inspirado por el Espíritu de Dios, como fue el apóstol Pedro. Así que esta es una de las primeras consecuencias, que nos ponen a volver a la esclavitud, el hecho de guardar algo o parte de lo que ya ha sido abolido, de lo que ya hoy no tiene ninguna vigencia ni valor. Pablo, escribiendo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5:1, dice, les ordenó, le dice, estás en forma imperativa, una orden, pues firme, le dice. En la libertad, le dice, con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto estaba refiriendo, el yugo de esclavitud era volver a la ley. Un yugo que ya Pedro lo había señalado ya. Que no fue posible llevarlo ya por más tiempo. Cristo lo había hecho libres de la ley. Y le dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La ley de Moisés fue un yugo de esclavitud. Y mientras que la ley de Cristo, el Evangelio, es la ley de la libertad. Es la ley de la libertad. Hay un versículo que viene a mi mente y lo voy a compartir porque me parece muy interesante, Santiago, en el capítulo 1, versículo 25. Ahí en Santiago capítulo 1, verso 25, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley estaba hablando? ¿La ley de Moisés? No, la de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? La ley de Cristo, la ley del Evangelio de Cristo. Y el que mira atentamente en la perfecta ley, esa es la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El Evangelio de Juan, el apóstol Juan escribió que la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, ese es el otro lado de la verdad, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Bien, otra cosa que hace la consecuencia en guardar la ley o parte y de enseñanza y doctrina en la ley es que hace a Cristo sin valor. Ahí en los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 2, Pablo enseñó, dice, y aquí yo, Pablo, os digo, lo dice el apóstol Pablo, si os circuncidáis, si ustedes quieren circuncidarse, de nada os aprovechará Cristo. O sea, de nada, no tiene ningún valor. Cristo ya no tiene ningún valor. Volvían nuevamente a estar bajo la esclavitud y bajo la condenación. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea, que se puede caer de la gracia, absolutamente. Porque de la gracia habéis caído. Y caer de la gracia, la que nos ha hecho salvos, es trágico para la vida. Dice, nadie quiere caer de la gracia, ya que dice Efesios capítulo 2, versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia nos ha hecho, la gracia, el favor que de Dios nos ha llevado hacia la salvación. Entonces, caer de la gracia no es algo que, permítame decirle, bueno para nadie, pero el apóstol le dice, nada, esto hace a Cristo como si no tuviera todo lo que hubiese hecho Cristo en la cruz, dándolo a través de su muerte y su sacrificio. Esta libertad que tenemos no iba a ser algo en vano. Y otra cosa que nos hace la consecuencia es que lo hace a uno deudor para hacer toda la ley. Si uno quiere guardar en un precepto, en un estatuto, en un decreto de la ley, tiene que guardarlo todo. En el testimonio de la ley tiene que guardarlo todo. Pablo testifica. Dice, y otra vez testifico en Gálatas 5:3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Está obligado. Si alguien quiere ser circuncidado, ya sea porque se le está obligando, porque o así lo quiere, bueno, está obligado a guardar toda la ley. Bueno, ¿qué hace a muchos hoy tratar de guardar diferentes partes de la ley de Moisés? La circuncisión de la carne, la música instrumental, por ejemplo, o los diezmos, o leyes concernientes al matrimonio, al divorcio, o a las nuevas nupcias, guardar el día sábado, y etcétera, etcétera. ¿Qué le hace a alguno tratar de guardar? Ya que si uno trata de hacer una parte de la ley, o guardar una parte de la ley, tal persona debe guardar de hacer toda la ley. No se trata de tomar una parte, la persona tiene que hacerla todo. Esto significa, ¿qué cosa significaría? Que deberían ofrecer animales en sacrificio, ir a la ciudad de Jerusalén, a adorar, observar los días de fiesta y todo lo que la ley de Moisés demanda. Así que eso es una consecuencia. Otra consecuencia que decía yo, le hace a uno caer de la gracia. Digo esto porque algunos discutirán que es imposible a un hijo de Dios caer de la gracia, pero eso es algo falso. La Biblia sí enseña que un hijo de Dios puede caer de la gracia y perderse eternamente. Hay muchos ejemplos y muchas advertencias que los apóstoles, inspirados por el Señor, nos enseñan. Pablo enseñó, de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis. Le dijo, de la gracia habéis caído. Hay cosas que causan el hecho de que la consecuencia de guardar algo, parte de la ley, porque hace que el trabajo de Pablo haya sido en vano. Ahí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, en los versículos 9 al 11, Pablo fue muy claro. Dice más ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Le llama débiles, le llama pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizarles. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, que todas esas cosas eran ordenanzas de la ley de Moisés. Y a eso le llama pobres y débiles rudimentos, ordenanzas débiles, que no tienen fuerza. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, le dijo a los Gálatas, después de haber estado ahí un tiempo con ellos trabajando, llevando el Evangelio. Temo que he trabajado en vano. Mi trabajo se ha perdido. Capítulo 6, número 6. Otra cosa que de consecuencia
le causa también a muchos que, habiendo tenido que hacer muchas cosas de sufrir persecución, de perder sus bienes, etcétera, etcétera, les causa mucho haber sufrido en vano. Y eso se lo dice Pablo en el capítulo 3 de Gálatas 1 al 4. Dice, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas necios, ¿quién os fascinó? ¿Quién no? ¿Quién los encantó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Porque la verdad, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y con todo lo que la cruz de Cristo trae consigo, el apóstol está diciéndole que claramente predicó a Jesucristo crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Digo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, con esta revelación que el Espíritu estaba entregando a ellos, ahora vais a acabar por la carne, o sea, va a acabar por ser circuncidado, ¿no? Guardando la ley. Tantas cosas habéis padecido en vano, un trabajo en vano, un sufrimiento en vano. Si es que realmente fue en vano. Todo lo que habían pasado por llegar a la verdad, le dice, tantas cosas habéis padecido en vano, que nada de lo que ya no tiene valor. Y otra cosa que hace en vano la muerte de Cristo. El Espíritu Santo reveló a través de Pablo ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Esta noche estamos bastante, esto viene de rebote, el estudio también parte de esta carta a los Gálatas. El Espíritu Santo reveló a través de Pablo, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Jesús murió en vano. Si por la ley fuese la justicia, que el hombre puede ser justificado ante los ojos de Dios por la ley, entonces Cristo murió en vano. Por demás murió Cristo. Otra de las consecuencias que ve como número 8, causa que doctrinas falsas sean enseñadas. Porque ya que las personas no se sujetan a la revelación del Evangelio, a la ley de Cristo, no se sujetan en la obediencia a lo que tenemos de la inspiración de los apóstoles que han sido guiados a toda la verdad, entonces aparecen estas otras doctrinas que no se encuentran en la ley de Cristo o el Evangelio de Cristo, porque no se encuentran. El diezmo es uno de ellos, no se encuentran dentro de la ley de Cristo o el Evangelio de Cristo. El guardar el sábado, la música a través de instrumentación, confesar los pecados a un intercesor y tantas otras cosas más que podríamos que no se encuentran y que por no aceptar este nuevo pacto, por no aceptar el Evangelio, la ley de Cristo, las personas enseñan falsas doctrinas, falsas enseñanzas. No muestra respeto por la autoridad de Cristo al poder enseñar parte y decir que aún está vigente, no mostrar respeto por la ley, por la autoridad de Cristo. Bien, creo que permíteme, voy a terminar acá y aquí vamos a quedar en esta noche. Cristo tiene toda autoridad. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, esa es la autoridad que tiene Cristo, ¿no? Es no mostrar respeto por la autoridad de Cristo. Cristo es la voz de Dios hoy. Dios dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió en el monte de la transfiguración, es este pasaje. Y dice, y aquí una voz desde la nube, Mateo 17, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Cristo es la voz de Dios hoy. El libro de los Hebreos también plantea, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la voz de Dios. Otra de las cosas, hace la justificación imposible de lograr. Ya hemos dicho algo, explicado lo que es la justificación. La justificación es el proceso por el cual un hombre pecador es declarado hecho justo a los ojos de Dios. De esa manera un hombre es justificado ante los ojos de Dios. Y esto ocurre no por guardar las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16, Gálatas 2, versículo 16,
dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, no es declarado justo ante los ojos de Dios por guardar las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por la fe de Jesucristo. No dice por la fe en Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo. ¿Y cuál es la fe de Jesucristo? El Evangelio. Esa es la fe de Jesucristo. Y Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El mismo texto que usa Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, 15 y 16. El justo por la fe vivirá, que he tomado del libro de Habacuc. Y se refería a la fe que tiene que ver con el Evangelio. El hombre para llegar justo, para ser justificado y justo, iba a ser a través de la fe, del Evangelio. Mire, el libro, Pablo viene a la mente Romanos, porque Romanos también habla mucho de estas cosas, Romanos, Gálatas, nos ayuda muchísimo en este tema de la ley, ahí en el capítulo 10, y lo que pasaba con el pueblo judío. Dice el versículo 2, Romanos 10, versículos 2 y 3 y 4, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Sí? Yo tengo ese testimonio, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero ese celo está mal enfocado, le dice Pablo. Ese celo no es conforme a ciencia o a conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios, la manera como Dios hace justo al hombre, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, que es la que el Espíritu de Dios ahora está revelando, la manera como el hombre puede llegar a ser justo ante los ojos de Dios. Porque el fin de la ley, le dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es claro de que una de las consecuencias de guardar la ley hace que la justificación sea imposible lograr, que una persona sea hecho justo, perdonado de sus pecados, hecho un hijo de Dios puro, limpio, como era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. En Cristo pudiéramos llegar a ser de esa manera. Y otra consecuencia es que pone a una persona bajo maldición. Eso es muy grave, pone a una persona bajo maldición. Hay extensos pasajes ahí en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 10, y luego el versículo 13 y 14, vamos a leer primero el versículo 10, Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así es lo que la ley estaba refiriéndose, a los que dependían de las obras de la ley. Había una lista de maldiciones y bendiciones, y se guardaba dicho pacto, porque eso es importante que en los estudios que vamos a hacer es comprender bien lo que tiene que ver con la palabra pacto. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de que era maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso que esa es una de las grandes obras del sacrificio de Cristo, ¿no? De habernos librado de esto tan tremendo, de este yugo, esta carga, ¿no? Esta carga tan pesada puesta sobre los hombros, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, por el Evangelio, recibiésemos la promesa del Espíritu. Hoy hemos sido hechos libres, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, porque así fue el propósito de nuestro Padre Celestial, de bendecirnos en Cristo, de poder unirnos a judíos y gentiles bajo esta nueva ley que el Señor ha establecido. El primer pacto, o sea, la ley de Moisés no está en vigencia sobre los hombres, como un sistema de ley o práctica. No está. Nada de lo que la ley
establece o dice el antiguo pacto hoy está en vigencia. Una de las cosas que vamos a analizar, como Jesús lo señala, que Él vino a cumplir, no ha venido a abolir, porque si hubiese venido a abolir, como dice el Evangelio, cuando estaba presente, la ley hablaba de Él. Él venía a cumplir lo que la ley hablaba de Él. Y mientras Él cumplió todo de lo que la ley establecía, de lo que iba a suceder con Él, y luego al llevar esto a la cruz y morir en la cruz, no ha dado el fin de una cosa y el establecimiento de lo que es el nuevo pacto en el cual nosotros estamos hoy viviendo. Vivimos bajo el segundo pacto, nosotros, bajo la ley de Cristo. Incluso en el juicio final vamos a ser juzgados por Jesucristo de acuerdo a su evangelio. Por ahí en el capítulo 12 de Juan, versículo 8, Jesús dijo que su palabra en el día postrero, en el día final, iban a juzgar. Bueno, Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, pero conforme a mi evangelio, conforme al evangelio. Es a través de lo que está escrito en el nuevo pacto, es aquello que nos salvará o nos condenará. El Antiguo Testamento aún tiene valor, hermanos, sí, eso no lo desconocemos. Pero debemos dejarlo con el valor que el apóstol lo señala ahí en Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, eso se escribió con un propósito. Se escribió para servir, para poder nosotros llegar a entender y conocer el gran plan y propósito que Dios tenía con la humanidad. Y debemos dejar el Antiguo Testamento así, de ser como Pablo lo dice, para nuestra enseñanza, pero no de práctica. ¿Me comprende? No de práctica, no como el sistema de práctica que tuvieron que tener el pueblo judío, de tener que cumplir y guardar cada precepto, cada estatuto, cada mandamiento, de lo que en el pacto que ellos entraron que fue el primer pacto con Dios con ellos. Eso que tiene que quedar muy claro. Yo digo esto porque el día de hoy parece ser de que los grupos religiosos no hacen esa diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y bueno, les conviene porque muchas de sus doctrinas, su enseñanza, incluido el diezmo, lo basan dentro de lo que era un mandamiento para el pueblo y la nación judía, bajo el sacerdocio levita, pero que nada tiene que ver con lo que es hoy el Evangelio, lo que tiene que ver el nuevo pacto que hoy tenemos con Cristo. Si no estamos sujetos a la ley, no estamos sujetos. La ley del Antiguo Testamento no es práctica, no es un sistema de práctica. Nosotros y por eso decía yo, los que quieren estar bajo la ley de Moisés van a tener que ir a Jerusalén para poder adorar al Señor. Van a tener que acercarse a Dios con sacrificios de animales, holocaustos, y todo lo que la ley ordenaba en relación a ese antiguo sistema. Y tendrán que buscarse ahí algunos levitas, judíos levitas, para que ministren y puedan llevar sus sacrificios a la presencia, no sé, ya no existe el templo judío. Por lo tanto, el sistema judío de religión se ha terminado. Ya no tiene razón de ser. Bueno, si no estamos sujetos a la ley del Antiguo Testamento, ¿bajo qué ley estamos? Bueno, como la Escritura lo dice, estamos bajo la ley de Cristo. Y el apóstol Pablo bien lo señala ahí en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 21. Él dice, a los que están sin ley, que esos eran los gentiles, como yo estuviera sin ley. Pero él dice, no estando yo sin ley de Dios. Porque hay gente que cuando uno conversa y explica refutando su doctrina sacada del Antiguo Testamento, bueno, entonces dice, ahora no existe, no tenemos ley. Porque usted dice que los 10 mandamientos ya no están vigentes el día de hoy. No, los 10 mandamientos absolutamente no están vigentes el día de hoy. Porque estamos bajo un nuevo pacto.
muchos de los conceptos que hay allí están vertidos en el nuevo pacto, en esta fe, en el evangelio que hemos recibido. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino, y él dice, ¿bajo qué ley está? Bajo la ley de Cristo. ¿Bajo qué ley está usted? ¿Bajo la ley antigua, del antiguo pacto, la ley de Moisés? Pablo dice, no, dice, yo estoy bajo la ley de Cristo. Y a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2, escribió, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así lo que él ha llamado la ley de Cristo, que es la ley del Evangelio. La ley de Moisés no es ya la regla de juicio para nadie. Por algo el apóstol ahí a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14 y 17, lo señala. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, le escribe a los Colosenses, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Allí fue donde el Señor terminó con esto. Y despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Pablo claramente está señalando que todas estas reglas que había ya no tenían ningún fundamento. Cristo había terminado todo aquello en su muerte, en su sacrificio de la cruz. Hermanos y hermanas, esta es una introducción a lo que vamos a ir viendo en las próximas clases en relación a estos dos pactos que para nosotros van a ser, esperemos, sea algo que podamos comprender, porque necesitamos comprender acerca de los pactos. La Escritura mismo señala ahí en el libro de los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 8, en el versículo 7, que sí dice, porque si aquel primero, refiriéndose al primer pacto, porque han habido solamente dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esos son los únicos pactos que la Escritura lo dice. No hay tres, no hay uno, hay dos. Antiguo pacto y el nuevo pacto. Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, como queramos llamarlo. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado un lugar para el segundo. Pero la misma Escritura, como vamos a ir viendo, en los profetas, en el profeta Jeremías, por ejemplo, ya la Escritura hablaba como el versículo 8 de Hebreo dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No igual, como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que eso ocurrió allí en el monte Sinaí. Por razón, ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque ellos no guardaron y cumplieron porque cuando yo decía un pacto es un acuerdo entre dos, hablando del pacto que hizo Dios con Israel, fue Dios que estableció los requisitos. Él dijo, mire, si ustedes hacen esto, bien, guardan todas estas cosas, bueno, bendiciones tendrán. Pero si ustedes quebrantan el pacto, en las muchas cosas que estableció en esta carta escrita, vendrán sobre ustedes las calamidades y todo lo que había de venir. Entonces ellos no permanecieron, como nosotros conocemos y hemos estudiado a los profetas y al pueblo tanto de Israel como de Judá. Y dice, yo me desentendí de ellos, por eso que a través del profeta Jeremías, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos. El Señor daría su palabra. El Señor daría, otros profetas, y Jesús se refirió, la obra que haría el Espíritu Santo en entregar esta ley.
este glorioso evangelio, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Siempre Dios tuvo lo mejor para este remanente que quedó, para ahora esta iglesia gloriosa cuya cabeza es Jesucristo, para establecerla aquí en esta tierra, el pueblo de Dios. No olvidemos que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Nosotros estamos bajo ese nuevo pacto y nosotros tendremos que aprender. La vida eterna, la vamos a recibir si guardamos la palabra de este nuevo pacto, si nos mantenemos firmes en la doctrina de Cristo, si seguimos guardando este evangelio glorioso que hemos recibido del cielo y que Dios lo ha enviado para nosotros. Si nosotros nos volvemos atrás a las diferentes doctrinas de los hombres, nos apartamos del evangelio, nosotros también pereceremos. El día final, el día en que nosotros nos enfrentemos a Jesús. Esperemos, hermanos, de que cada uno de los que estamos aquí sigamos firmes en este nuevo pacto, en la ley de Cristo, en el evangelio, y sigamos adelante, caminando en esta verdad. Porque esa es la gran seguridad que tenemos, Cristo y su evangelio. Es lo único que nos puede dar la confianza y la seguridad que vamos a poder gozar un día todas las promesas. Ya estamos gozando muchas de ellas. Y en eso tenemos que ver mucha gratitud en nuestros corazones a Dios. Así que el Señor les bendiga.